Vamos a presentar errores y dificultades asociados al cálculo de áreas de polígonos por descomposición y recomposición. Nuestro grupo integrado por los compañeros Bella Peralta, Carolina Ramírez, Federman Alfonso y quienes hablan Nora Benítez. Empezaremos abordando las dificultades, las que nosotros tomamos en consideración, relacionadas con la complejidad de los objetos matemáticos y con los procesos de pensamiento. Para empezar, vamos a hablar de la complejidad de los objetos matemáticos. Nosotros hemos encontrado que autores como Chamorro dice que respecto a la comprensión del concepto de área, pues hay una situación particular, y es que magnitudes tales como la superficie participan tanto de lo geométrico como de las estructuras aditivas y multiplicativas, lo que hacen pues que no sea un concepto fácil de comprender. Por esta razón, por ejemplo, cuando Freudenthal presenta un ejemplo sobre cuál área es mayor, si la del triángulo o la del cuadrado, pues intuitivamente las personas pues no pueden llegar a resolver el problema fácilmente. Entonces, pues de ahí que sea necesario realizar ciertos procesos como el que observamos aquí de una descomposición de ambas figuras para observar que efectivamente son congruentes. Justamente hacia allí, perdón, se salió. Bueno, aquí. Justamente Freudenthal, respecto al concepto de área, dice que está en un nivel cognoscitivo muy superior. Exacto. Ok. Muy superior, por cuanto la variedad de enfoques para construir la imagen mental, pues aborda muchísimos procesos que van desde la comprensión del concepto, desde los procesos que se hacen directamente, como por ejemplo el recubrimiento de una superficie con una unidad determinada, o indirectamente como lo que tiene que ver con procesos de aproximación, transformaciones de cortar y rehacer, congruencias, entre otros. Bien, frente a los procesos de pensamiento, tenemos que partir de que, como ya les comentaba, la geometría hace parte de este proceso, entonces la percepción debe ser el punto de partida. Entonces es imposible no hablar de visualización, y en este aspecto Duval es uno de los mayores exponentes en cuanto al tema. Él nos habla de la potencia heurística de las figuras. Muchas veces los docentes no tenemos como tan presente este aspecto. Es importante ver que las figuras no son aspectos decorativos de un problema, sino que cumplen un papel muy importante. Y asimismo Padilla nos habla de factores que minimizan o aumentan la complejidad de ver sobre una figura pues para resolver un problema. Entre esos factores nos habla de que el fraccionamiento en la figura esté dado o tenga que hallarse, que el reagrupamiento de las partes forme una configuración convexa o no convexa, y en cuanto a esto también vienen a jugar las leyes de la percepción, porque resulta que es muy común utilizar las figuras convexas, pero no las no convexas, porque eso a su vez tiene que ver con la ley de simplicidad de una figura, que se llama también la ley de Pragnas. Entonces, pues el no uso frecuente de estas figuras hace que eso se convierta en una dificultad para los estudiantes. También tiene que ver el número de modificaciones posicionales que se haga sobre la figura en el momento de hacer una descomposición, para hacer una nueva reorganización, es decir, rotaciones, traslaciones, entre otras, desplazamientos de las partes al interior o al exterior de la figura, que se trabaje sobre un fondo cuadriculado, una red de puntos, entre otros aspectos que pues van a participar de los procesos y que van a generar dificultades, pues como ya les decía. Nosotros en el informe anterior habíamos elaborado unas tareas. Esta vez pues hicimos una pequeña modificación frente a los desafíos geométricos, pero pues vamos a tomar para la explicación como base el primer desafío geométrico, y pues de los otros dos no se comentó mucho en la clase anterior, pues igual, perdón, en la exposición anterior, igual aquí tampoco lo vamos a hacer, pero sí quiero que tengamos presente este que dice así: ¿cuántos hexágonos regulares congruentes se requieren para cubrir el paralelogramo de la figura? Si el área de cada hexágono es de 5 unidades cuadradas, ¿cuál es el área del paralelogramo? Entonces esta tarea va a ser clave para explicar los errores que se pueden llegar a cometer. Ahora, como la vez pasada también tuvimos en cuenta la clasificación de capacidades por Hofer, pues para los errores también vamos a ver qué hicimos o tuvimos en cuenta esos mismos aspectos, que son visualizar, que tiene que ver con ver sobre las figuras, resolver problemas, comunicar,
realizar procedimientos y por tanto también razonar. Entonces ya lo veremos a continuación. Entonces, en primera instancia, relacionado con la capacidad para comunicar, tenemos que, por ejemplo, en cuanto al problema que les leí hace un momentico, es muy importante que el estudiante lea e interpreta correctamente el enunciado, pero que también sea capaz de identificar los significados de los términos técnicos, de extraer los datos que les son útiles para resolver el problema, ¿cierto? Y pues por ende, errores que puede generarse con la sola lectura del texto es que llega a confundir propiedades de los polígonos asociadas a los términos que se utilizan. Si un estudiante, por ejemplo, no reconoce términos como hexágono o como que un polígono es regular y que eso lleva consigo propiedades, o que es congruente, o que un paralelogramo tiene lados paralelos, pues el no reconocerlo o confundir esos términos puede llegar a generarle confusión en cuanto al problema. Vienen entonces algunas asociadas con visualizar. Entonces, dentro de las dificultades que puede tener el estudiante es que para procesar, analizar y sintetizar la información presente, necesita pues reconocer la información que está de manera visual. ¿Cómo qué? Como por ejemplo marcas, ángulos, la congruencia o desigualdad de los lados de una figura, entre otras cosas. En el caso particular del problema, si observamos allí en la figura, el estudiante debe ser capaz de ver que aunque, por ejemplo, la diagonal no está trazada, si traza esa diagonal paralela al lado, se va a dar cuenta que la longitud de la diagonal es congruente con el pedazo que le hace falta al lado del paralelogramo para completar la longitud total, y de esa manera pues le va a ser mucho más útil o más fácil resolver el problema. Entonces el error podría ser desconocer cómo usar apropiadamente los elementos auxiliares como estos trazos para descomponer la figura. En cuanto a razonar, es posible que el estudiante piense que las figuras son estáticas y que por tanto no se pueden transformar o se pueden dividir o reorganizar en otras partes. Entonces, frente a la pregunta de que con cuántos hexágonos se puede recubrir el paralelogramo, él puede llegar a contestar que únicamente con 2, y piensa que es una tarea de simple conteo, ¿cierto? Mientras que la capacidad que se espera que él realice es la de realizar transformaciones que conservan el área, rompiendo y rehaciendo para recubrir los espacios que hacen falta. De esta manera los errores serían utilizar mal los datos proporcionados, por supuesto, y dejar parte de la superficie sin cubrir, al no comprender que las partes deben agotar el todo. Bueno, en cuanto a realizar procedimientos, entonces, como les estaba comentando, la dificultad está muy asociada con la que ya les expliqué hace un momento. Al ver sobre la figura, el estudiante debe ser capaz de luego manipular o aplicar transformaciones a los polígonos que tenemos, en este caso los hexágonos interiores, haciendo la proyección de las diagonales para tratar de ver que se puede descomponer el espacio. Fíjense que aquí hay un pentágono, que es una figura no convexa. No es tan fácil ver sobre esa figura, esta es una de las dificultades que plantea Padilla, y para poder recubrir hay que hacer además pues, algunas modificaciones posicionales, es decir, en los trapecios que se divide el hexágono hay que reubicarlos convenientemente para darse cuenta que en total ¿cuántos hexágonos se requiere para cubrir la superficie? ¿Cuántos? 4, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esta tarea efectivamente tendría dificultad si el estudiante no traza adecuadamente los ejes de simetría, o si traza todas las diagonales, por ejemplo, puede llegar a perder la idea, asumir que no se pueden realizar las modificaciones posicionales, es decir, que no se pueden rotar los trapecios en que se descompone la figura como tal. Para resolver problemas, y esta es, digamos, una de las últimas, tenemos que el estudiante no sea capaz de identificar los datos que son necesarios o superfluos o incompletos para resolver el problema por descomposición, o también que no sea capaz de relacionar el procedimiento geométrico con el aritmético para definir finalmente que si hay 4 hexágonos que recubren la superficie total y cada uno tiene 5 unidades de área, entonces en total el área sería de 20 unidades cuadradas.